El Colegio Adventista de Feira de Santana está ubicado en la ciudad de Feira de Santana, región nordeste de Brasil, en el estado de Bahía. Tiene aproximadamente 600.000 habitantes. El Instituto Adventista del Uruguay es un colegio reconocido dentro de la comunidad, dado que tiene una característica fundamental. Tenemos un internado en este liceo. Entonces es prácticamente único, un internado mixto es único en nuestro país. Entonces es reconocido en ese aspecto y también por la calidad de las enseñanzas que impartimos aquí en la institución. La educación adventista aquí en la ciudad de Feira de Santana cuenta con una escuela que empezó en el año 2005. Actualmente atendemos desde educación infantil hasta secundaria. El Instituto Adventista del Uruguay es una institución ya de larga data en nuestro país. Tiene 75 años cumplidos, así que estamos muy orgullosos de poder contar con una historia tan rica. En este momento estamos teniendo 6 grupos, uno para cada nivel de secundario, y alrededor de 180 alumnos están matriculados en este momento en el 2019. Uruguay fue el primer país de América en tener educación primaria universal, gratuita y obligatoria. Uno de los logros más relevantes del país en cuanto a educación es su alta tasa de alfabetización que alcanza el 98% de la población. Feira de Santana es el centro educativo más grande de Bahía, ciudad ubicada al nordeste de Brasil y una de las más destacadas del país en términos de educación. Es en medio de esta riqueza académica que hablaremos sobre el creacionismo. Acompáñanos a conocer más información al respecto en esta edición del programa Educación que comienza ahora. ¿Quiénes somos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos? Son preguntas que han trascendido en la humanidad desde la antigüedad. La red educativa adventista enseña sobre creacionismo basándose en argumentos científicos y lógicos, sin imponer creencias religiosas u omitir otras teorías como el evolucionismo. El creacionismo es la razón de nuestra fe, ¿no? Está en la base del creer que somos hijos de Dios, provenimos de un Padre que nos ama y ha diseñado un mundo en el cual vivamos. Por lo tanto, le da sentido a la educación y el marco interpretativo que tienen los chicos acerca de dónde vienen y también, ¿por qué no?, hacia dónde van. Entonces, el creacionismo es la base sobre la cual se generan los demás aprendizajes. Enseñar creacionismo en los diferentes niveles educacionales dentro de la escuela es importante, sobre todo porque somos una institución confesional basada en principios bíblico-cristianos. Además, nos preocupamos en presentar el creacionismo como una de las teorías que explica el origen de la vida. Presentamos y explicamos el creacionismo basado en argumentos científicos y lógicos, sin imponer creencias religiosas u omitir las demás teorías como la teoría evolucionista. Así que comprendemos la importancia de formar estudiantes críticos, reflexivos, que puedan conocer las teorías y en especial las principales, que son la evolucionista y la creacionista, y a partir de eso tener condiciones para tomar una posición. La teoría creacionista en el instituto se aborda principalmente, digamos así, desde todas las asignaturas. Queremos generar en el chico la idea de que Dios lo ha creado, pero hacerlo desde una perspectiva racional, ¿sí? Entonces buscar las evidencias de por qué Dios ha creado este mundo. Entonces creemos que de cada asignatura, cada docente puede hacerlo buscando la relación de su asignatura con lo que plantea la Biblia y obviamente la teoría creacionista. Bien, en la materia de biología, nosotros cuando aplicamos o enseñamos creacionismo, lo hacemos dentro de un contexto que son las teorías del origen de la vida. ¿Tá? Dentro de lo que es la carga curricular están el origen de las teorías de la vida. Y ahí nosotros damos todas las teorías, o sea, le mostramos al chico todas las diferentes teorías, las antiguas, las modernas.
pero como en una institución cristiana hacemos énfasis en el creacionismo. No solamente buscamos, por supuesto, que nuestro texto es la Biblia, sino que también le mostramos al chico que hay otros parámetros, por ejemplo, otra bibliografía que habla sobre el creacionismo. Entonces comparamos y buscamos la opinión de otras personas sobre el creacionismo. Por lo general, hacemos que esta búsqueda sea participativa y hacemos que los chicos busquen información y luego expongan a sus propios compañeros. Y realmente quedan sorprendidos porque no solamente hay información desde la Biblia, sino que hay desde otros autores. Entonces entra el enriquecimiento de los chicos de poder buscar información y después defender esa información. Nos dividen las creacionistas y las evolucionistas y dentro de las creacionistas tenemos la creacionista, el fijismo, dentro del evolucionismo, la evolución química, la de la panspermia y la teoría de simbiosis y muchas otras. Además del creacionismo aprendemos sobre la evolución, pero tiene distintas ramificaciones como la endosimbiosis y otras más. Y es importante para saber cómo la gente ve la vida, porque queriendo o no eso influye. Y es un modo de ver cómo la gente piensa. Junto con la teoría de la creencia de que somos creados por Dios, dijimos que es importante que conozcan las demás teorías. Nuestros niños no deben criarse en una burbuja con una sola información. Debe saber lo que el mundo piensa y hacer un análisis crítico de eso. También nosotros, no solamente desde lo curricular, sino en otro tipo de actividades que hacemos desde la biología, en las salidas didácticas, siempre buscamos la interacción que podemos encontrar de la naturaleza como un libro. Y ahí buscamos a Dios. Nosotros tenemos salidas didácticas a la playa, a un monte, a una pradera, y ahí buscamos también dónde podemos encontrar a Dios. ¿tá? Y las relaciones que se han dado entre los chicos son muy lindas. Ellos descubren en ese proceso, en esa relación, en el escuchar, en los pájaros, descubren cómo Dios ha demostrado a través de la creación el amor que nos tiene a nosotros. Nuestro país en temas educativos realmente no aborda el creacionismo en las escuelas del Estado. Es un tema totalmente sacado de los programas. Si bien en los programas curriculares aparecen las teorías del origen de la vida, en realidad solo se habla de la evolución, dándose por sentado que es la única teoría posible. La institución, el Instituto Adventista del Uruguay, tiene el diferencial de presentar a los alumnos un panorama, una cosmovisión mucho más amplia y darle la posibilidad de elegir y tomar posición frente a esas evidencias, ¿verdad? Así que en realidad cuando los alumnos tienen que optar a qué tipo de institución quieren ir, la educación adventista está aportando mucho más que solo un modo de ver. Obviamente que también con el sello de lo que creemos, ¿no? Dándole énfasis a nuestras decisiones personales, de que sí tomamos una decisión real y racional para aceptar a Jesús y a Dios como nuestro Creador. Como institución académica tenemos un proyecto de la Semana del Creacionismo, en el cual se hace énfasis especial esa semana con actividades especiales. Pero desde cada materia, ¿tá? El docente recrea o trae características desde el creacionismo, desde física, desde biología, desde matemática, desde hasta de la propia historia. En esa semana del creacionismo lo que se hace es, desde el culto matinal, se habla y se explica día a día, lo hacen los profesores de Biblia, se hizo también un ping-pong de preguntas en el cual que se participaba por clase, en el cual los chicos tenían que responder, o sea que mostraba el conocimiento que ellos tenían, ¿tá? Y después también había, desde el punto de vista, como ya habíamos trabajado en biología, se expuso las clases que ellos habían aprendido.
y en realidad esto, digo, enriquece ya los otros cursos. Primero, segundo, tercero, ya van viendo cómo los chicos más grandes pueden acceder a este tipo de información, como es algo que se repite todos los años, entonces queda como dentro del proceso de aprendizaje. Bien, durante las semanas que han hecho de creacionismo, aparte de ser espectadores, como se hace en instituciones adventistas la semana del creacionismo, cada día aprendemos cosas distintas. También en las clases de Historia Sagrada se nos enseña también más profundo los temas, y a veces cuando el profesor pide que exponamos ciertos temas, lo presentamos en los cultos. También recuerdo años pasados que clases menores a nosotros hacían entrevistas y las presentaban también, y recuerdo participar en algunas de ellas. Generalmente en la escuela o en el liceo no participo tanto exponiendo, sino que planifico alguna clase o exposición que se vaya a dar. Es como hago el fondo de los temas que vayamos a presentar. Específicamente en la semana de creacionismo, yo fui participante expectante. Había una ruleta y nos preguntaban algo y teníamos que responder. Pasamos por distintos stands de cada día de la creación y un poquito sobre ellos. Nos mostraron huesos, fósiles y evidencias. Para explicar el tema del creacionismo acá a los alumnos en el colegio, nosotros por lo general utilizamos diferentes métodos. En principio, obviamente, es en el aula, pero también en actividades extraáulicas o en, por ejemplo, actividades que tiene la institución, como por ejemplo las semanas de oración. Concretamente, días pasados o semanas pasadas hicimos una semana de oración que se titulaba Mensajes del espacio exterior, y uno de los temas trató específicamente acerca de la diferencia entre el creacionismo y el evolucionismo, donde ahí presentamos diferentes puntos de vista de diferentes autores, pero la idea era mostrarles a los chicos cómo eso se aplica en la vida de cada uno de ellos. El creacionismo, yo he aprendido lo que creó Dios cada día, que reposó el sábado, el séptimo día. También reconocer a Dios como nuestro autor de vida y también tener un propósito que Dios nos dio. Aquí en el colegio he aprendido sobre el creacionismo, a que existe un ser superior que nos creó mediante un diseño inteligente y a imagen y semejanza de Él. El creacionismo aprendí sobre que existe un Dios y que hizo en 6 días literales, y que Él usa el sábado para recordarnos la creación y nos hizo con algún propósito. Los chicos responden en forma, ellos tienen muchas dudas. Piensan que hay solamente un solo pensar, pero el mundo les muestra a ellos que existe los cambios dentro de la naturaleza, el surgimiento del hombre desde una partícula, y después lo comparan con el creacionismo. Y lo que encuentran es a Dios. Una teoría como el evolucionismo muestra el origen del hombre sin Dios, pero una teoría como es el creacionismo muestra al origen del hombre con Dios. Entonces, si ellos aceptan a Dios, encuentran que tienen un sentido, que el creacionismo es un acto de amor, que el creacionismo le da sentido a la vida que ellos tienen. Entonces, ellos empiezan a comparar algo al azar, algo que no tiene sentido, con algo que Dios les está mostrando. Cuando ellos aceptan a Dios, Dios les está mostrando un sentido. Es importante aprender en el colegio sobre el creacionismo, recalco de nuevo, para conocer nuestro origen, propósito y resaltar a Dios como nuestro creador, autor de la vida. Creo que es importante saber sobre el creacionismo porque para elegir también en qué posición nos vamos a basar nosotros. Si vamos a tomar una posición evolucionista o creacionista, es importante saber sobre ambas para poder elegir. Es importante porque, quiero, no es mi forma de pensar y de las demás personas, es importante porque la fe no solo tiene que ser fe, pero tiene que basarse en evidencias y tenemos que conocerlas hasta para saber por qué creemos en eso y para explicar a la gente que no conoce. Aquí, por muchos motivos, no se puede enseñar en las diferentes escuelas acerca del creacionismo. Muchas veces se dice que el creacionismo es meramente religión, pero la verdad es que el creacionismo también es ciencia. No es
solamente religión. De la misma forma que el evolucionismo. Si uno cree que el evolucionismo es solo ciencia, se equivoca, porque para uno dar por supuesto ciertas las premisas del evolucionismo tiene que tener fe. Y muchos dicen que hay que tener más fe, y yo soy uno de ellos que dice que hay que tener más fe para ser evolucionista que para ser creacionista. Así que bueno, cuando uno presenta estas cosas a los alumnos, y a través de los alumnos también a los padres, a través de los medios de comunicación, enseñándoles que hay una lógica por detrás de todo esto y que no es solo una cuestión de fe ciega, sino una fe basada en evidencias, muchos abren los ojos, abren la boca y no pueden decir otra cosa que yo no sabía y ahora me voy a poner a investigar. Y muchos así creen. Y muchos de esos alumnos hoy en día, gracias a Dios, están teniendo estudios bíblicos y han aceptado a Dios, muchos de ellos también. En Brasil, las escuelas siguen los parámetros curriculares nacionales proporcionados por el Ministerio de Educación. Una de las pautas establecidas es que se debe desarrollar un sentido crítico en el estudiante. Por eso, la Red Educativa Adventista en todo el mundo ofrece a sus estudiantes cosmovisiones creacionistas y evolucionistas para que tengan opciones y acceso a diversos argumentos para llegar a sus propias conclusiones. Desde el sol hasta el ser humano percibimos que existe un ser inteligente por detrás de eso. Y mis alumnos percibieron eso. Ellos no se dieron por satisfechos en pensar que todo eso era obra de la casualidad. Así que ellos mismos preguntaban y todas las respuestas conducían al hecho de que existe un Dios creador que creó y ejecutó todo perfectamente. Entonces el proyecto del creacionismo ya es utilizado en mis clases. Y entonces al final del año pensamos en la culminación del mismo. Acerca del proyecto Creacionismo, Huellas del Creador, tuvimos a la maestra Cristiangela orientando a nuestros alumnos y trabajando con acciones específicas en la clase, desde el inicio del año lectivo hasta hoy, en la culminación. Entonces tuvimos acciones específicas direccionadas a cada clase que estuvo involucrada, así que hubieron objetivos específicos para cada clase y ellos fueron desarrollando esas acciones. A medida que el año avanzaba y las clases sucedían, ellos fueron implementando y realizando cada actividad para obtener el resultado de la culminación que tenemos hoy. Nosotros llevamos la propuesta del proyecto a la clase, luego incentivamos la investigación para que así ellos creasen gusto por la ciencia y también por la búsqueda del conocimiento. Después pensamos en lo que cada clase podría presentar, elaboramos el trabajo que presentarían, preparamos la clase y entonces vino la culminación. En relación a la culminación de nuestro proyecto de creacionismo de hoy, tuvimos las clases que estuvieron directamente involucradas en el desarrollo del proyecto, que fueron las clases de 6º grado, del 7º grado y del 8º grado de educación primaria. Y tuvimos también una participación especial del último grado de la secundaria, que se involucró en la presentación de una manera bellísima, representando la creación del mundo, del ser humano y la implicación del pecado entrando en el mundo. Así que ellos participaron activamente haciendo una presentación bellísima en ese sentido. Y las demás clases se involucraron tanto en la presentación de los stands, presentando las imágenes que fueron recolectadas y los banners que fueron construidos. Algunos alumnos hacían la presentación y los demás asistieron y participaron de alguna manera en esa culminación. Nosotros intentamos llegar lo más cerca posible del jardín del Edén, donde todo empezó, donde encontramos una fauna y flora maravillosa, donde de hecho todo tuvo su origen. Luego pasamos por los dinosaurios, que aún traen mucha discusión en el medio científico, y es un tema que encanta a los alumnos. Entonces también trajimos esa propuesta de los fósiles, cómo surgieron, la extinción de estos animales desde el punto de vista creacionista. También presentamos la fauna y flora a través de una exposición fotográfica de todos los detalles, colores y las combinaciones del diseño de estos animales. Y todo lleva a creer que fue diseñado, que fue planeado. También presentamos el origen de la vida propiamente dicha dentro de la embriología, desde la fecundación hasta el nacimiento, cómo sucede todo el proceso en detalle, cómo es por completo. Y todos estos puntos llevaron a mis alumnos a creer y tener la seguridad que somos de hecho personas capaces de pensar, que no vinimos de una casualidad, sino que fuimos creados por Dios. Mira, yo ya tenía las bases y las tesis creacionistas y evolucionistas. Entonces siempre fue algo que conocía como ciencia, ya tenía conocimiento. Pero cuando llegué aquí a la escuela adventista, ellos priorizaron, ellos
dejaron en claro y enriquecieron el conocimiento sobre el tema del creacionismo, principalmente el tema de la creación de la vida. Para esto siempre hay una programación y de hecho hubo una programación mostrando que un ser divino elaboró y ejecutó todos estos planes aquí y hoy estamos viviendo todos los planes que Él propuso para nosotros. Entonces yo ya tenía noción de la creación evolucionista con toda la historia y todo el origen, así también como la creacionista que fue abordada aquí en este trabajo. Todos los días aquí en la escuela siempre se hablaba sobre el creacionismo, acerca de cómo Dios creó las cosas, desde la educación infantil hasta la primaria, donde estoy ahora. Ahora vemos que todo encaja desde aquel tiempo en que yo aprendí acerca de todas las cosas que Dios creó, lo que Dios hizo, los días de la creación y hasta los días de hoy. La maestra Cris nos cuenta estas cosas en nuestras clases. Nosotros fuimos los responsables de presentar el sistema reproductor, entonces la creación de la vida y los seres vivos. Yo desempeñé mi papel en la presentación hablando de la fecundación, de la formación del embrión, hasta nuestra vida actual de los seres humanos. Entonces, ¿cómo sucedió esta evolución, este desarrollo? Y fue una experiencia maravillosa porque tenemos la oportunidad de mejorar nuestro conocimiento y aún incluir el creacionismo, que es fundamental para tener noción de cómo estamos aquí en este momento y cómo se dio este desarrollo, del cual todavía surgen dudas. Entonces, mi función fue desempeñada en explicar el tema de la reproducción y que sí hubo un planeamiento para ser quienes somos hoy. En relación a los escenarios, yo fui responsable por los dinosaurios y utilizamos algunos dinosaurios que las personas conocen, como el Rex, el tiranosaurio o tantos otros dinosaurios. Y nosotros buscamos evidencias o personas que comprueban o afirman si los dinosaurios estaban o no en el arca de Noé, o si ellos fueron creados por Dios o no. Y con nuestras investigaciones, porque hicimos mucha investigación de estas evidencias, de algunos de estos científicos que investigamos, afirman o comprueban que los dinosaurios fueron creados en el sexto día de la creación y que en el arca de Noé, con el diluvio, ellos fueron extintos en el pasado. La función de mi clase fue hacer la exposición de fotos sobre el creacionismo, donde abordamos el tema de que nada fue hecho por casualidad. Para todo hay un ser inteligente, que en este caso es Dios, quien proyectó, creó e inspiró varias cosas de nuestro día a día. Y el trabajo que la maestra nos dejó fue muy divertido. Fue un trabajo donde tuvimos que investigar acerca de especies de animales. Incluso logré conocer a varias especies de animales a través de este trabajo. Varias especies que yo no conocía. Y son cosas tan bellas que con seguridad no son obras de una casualidad y eso se entiende. Creo que es importante tener esta creencia, creer en algo, porque a partir de eso vamos a desarrollar varios cuestionamientos acerca de nuestra vida. Así que a lo largo del tiempo siempre vamos a encontrar personas, sea en círculos de amistad o diálogos, que van a cuestionarnos acerca de lo que creemos. Y tendremos que contar con buen desarrollo de nuestra fe. Entonces hay que tener un consenso en lo que creemos, lo que es fundamental para nuestro desarrollo humano como personas. Entonces, creo que es muy importante creer en algo y depositar nuestra credibilidad en eso. Creo que es importante creer en la teoría del origen de la vida para saber cómo llegamos a este mundo. Pues si no supiéramos estas cosas, este tema estaría abierto y habría esta interrogante en nuestra mente. ¿Cómo fue que surgimos? ¿Cómo vinimos a parar en este mundo? ¿Cómo llegamos aquí? Y con la teoría del creacionismo podemos comprender cómo fue posible llegar a esta tierra. Creo que a partir de la creencia uno logra formar su conocimiento.
uno tiene una creencia y a partir de eso es que desarrollamos y avanzamos más y más. Siempre buscamos trabajar la ética dentro de la clase. Mis alumnos tienen acceso a todos los artículos relevantes, a todas las teorías que intentan explicar el origen de la vida. Y todas las opiniones son oídas y respetadas. Dentro de nuestra propuesta pedagógica, abrimos esta gama de opciones a los alumnos para que ellos puedan investigar, estudiar y llegar a una conclusión de lo que es más viable, más pertinente. Como institución confesional, siempre traemos en la propuesta lo que creemos, pero damos a los alumnos la oportunidad de investigar y llegar a una conclusión. Y en general, la mayoría finalmente llega a creer que el creacionismo es la teoría más aceptada. No porque el maestro habla, sino que junto al maestro, en un trabajo de investigación, ellos concluyen que realmente hay un diseño inteligente por detrás de todo esto. La enseñanza del creacionismo en nuestra institución es de extrema relevancia, así como la enseñanza de otras teorías, no solo la creacionista. Para los niños en fase de desarrollo, cada fase tiene su debido lugar, cada cosa es muy bien pensada. Entonces nos preocupamos para que la formación suceda de manera que ofrezca bases, que ellos tengan conocimiento de otras teorías. ¿Qué dice cada una? O ofrecerles condiciones y que a partir de estos conocimientos puedan posicionarse. Así ellos comprenden el mundo, cómo surgió la vida, cuál es el origen de todo eso. Hay diversas teorías, pero ¿qué presenta cada una? Y a partir de eso ellos construyen sus propias creencias, se posicionan frente al mundo y a la realidad que nos rodea. Así que esta es la importancia, contribuir en este proceso de construcción, de estructuración de personalidad, también de estructuración de creencias, haciendo conocidas las diferentes teorías para que a partir de eso tengan condiciones de posicionarse frente a cada una de ellas. Mientras que la fe en Dios solidifica la teoría de la creación, el escepticismo da vida y nutre al evolucionismo. Ya que los colegios son uno de los principales formadores de nuestra visión del mundo, están presentes para ofrecer argumentos y experiencias basados en la fe y la ciencia en la búsqueda de la combinación ideal para la educación integral de las futuras generaciones. El episodio de hoy termina aquí. Si desea revisar este u otros episodios, inscríbase a nuestro canal de YouTube Educación NT. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.